Muy bien. A continuación nos acompañará el doctor Juan Diego González, delegado de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El tema de su presentación es cómo entender la importancia de la administración eficiente del recurso hídrico. Y esta será la antesala al panel que presentaremos después del almuerzo. Así que, doctor González, le pido que me acompañe acá en el escenario y le cedo el micrófono. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan González, hago parte de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente. Gracias entonces a la amable invitación de la ANDI, les voy a hacer una presentación pues, muy breve acerca del ordenamiento del recurso hídrico, de la importancia que tiene para la planificación de los sectores económicos y particularmente voy a hablar de un instrumento pues, bien importante en este tema, que es el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Como les digo, es una presentación muy corta. Más que todo, quisiera como dar un panorama general de cuál es el alcance de este instrumento y de cómo involucra no solo las actividades que tiene que desarrollar la autoridad ambiental, sino la participación de todos los usuarios y pues obviamente de todos los sectores económicos que confluyen en la cuenca. Entonces, las tres primeras partes son una introducción muy breve acerca de las fases del plan y del alcance, y luego vamos a ver cuáles son los principales productos que tiene este plan de ordenamiento del recurso hídrico y cómo estos productos influyen en la planificación de los sectores productivos. Entonces, básicamente, el ordenamiento del recurso hídrico es el proceso mediante el cual se fijan los usos de las aguas, tanto actualmente como en escenarios de corto, mediano y largo plazo, y se establecen una serie de normas, de prohibiciones, de condiciones de uso para alcanzar esos usos tanto actuales como prospectivos. Adicionalmente, entonces, se plantea un programa de seguimiento que permita alcanzar esos usos y conservar los ciclos biológicos en normas de desarrollo de los ecosistemas que dependen del cuerpo de agua. El instrumento, entonces, es el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. De acuerdo con el decreto 1076, el Plan de Ordenamiento pues, tiene unos alcances mínimos que están muy bien establecidos, no voy a ir en detalle a cada uno de ellos, pero como les digo, lo importante es tener en cuenta que este plan finalmente define los usos que voy a tener, los usos compatibles a lo largo de mi cuerpo de agua, las normas de calidad para cumplir con esos usos y una serie de programas para alcanzar esos usos hacia futuro. El plan de ordenamiento, entonces, es competencia de la autoridad ambiental, es la autoridad ambiental la encargada de desarrollar todo el plan, pero es importantísima la interacción y la participación con todos los usuarios que tienen algún interés sobre el cuerpo de agua. El plan involucra, de hecho, muchos de los temas que se han venido hablando desde las presentaciones de la mañana y específicamente en el anterior foro. Con respecto, por ejemplo, a la participación de todos de forma integral, desde autoridad ambiental como usuarios, en la construcción de esos escenarios futuros de lo que queremos del cuerpo de agua. Pero, obviamente, para construir esos escenarios futuros, pues el plan parte de un conocimiento bien detallado de las condiciones actuales. Entonces, se elabora una línea base que involucra aspectos de demanda, de oferta hídrica y de calidad del agua, adicionalmente también de riesgo asociado a esa disponibilidad del recurso. Y a partir de ese diagnóstico desarrollado por la autoridad ambiental, a través de un proceso de participación que permea todo el desarrollo del plan, entonces se elaboran esos escenarios futuros a los que se quiere llegar. Como les digo, entonces es de suma importancia la construcción conjunta de escenarios en los que todos vamos a participar. Entonces, el plan pues, tiene una serie de fases. Esto está bien desarrollado en la guía para la elaboración de planes de ordenamiento que expidió hace poco el Ministerio de Ambiente. Básicamente, podríamos agrupar las fases en tres grupos principales: una priorización, unas acciones previas y ya como tal el proceso de ordenamiento. Como les mencionaba, el desarrollo de este plan es competencia de las autoridades ambientales y ellas son las que inician el proceso mediante el establecimiento de unos criterios de priorización. Los criterios de priorización realmente están establecidos en el decreto 1076 y las autoridades ambientales las aplican en su jurisdicción para definir el orden de prioridades de la aplicación del plan. Y aquí es importante mencionar que este plan de ordenamiento está orientado principalmente a cuerpos de agua en los que se observen problemáticas asociadas a contaminación
o conflictos asociados a la oferta y a la demanda existente. Entonces la autoridad ambiental desarrolla este proceso de priorización y ya pasa entonces como tal a las acciones previas para el proceso de ordenamiento, que básicamente en términos generales consisten en la preparación de la autoridad ambiental y de toda la logística que se requiere para la elaboración del plan. Pues como les digo, para poder hacer un ordenamiento con la información suficiente, pues se requiere hacer un diagnóstico muy detallado de oferta, demanda y calidad del agua, y esto requiere unas campañas de monitoreo, un levantamiento de información que pues implica unos esfuerzos logísticos importantes. Y posteriormente ya se pasa entonces al proceso de ordenamiento como tal, en el que ya se involucra, lo desarrolla la autoridad ambiental, pero desarrolla unos procesos de participación en los que todos los usuarios son invitados a construir conjuntamente. El proceso de ordenamiento entonces debe verse como un proceso de gestión cíclico, en el que se plantean unos escenarios futuros, se plantean también unos objetivos a los que se quiere llegar y se hace un seguimiento continuo de esas metas que se ponen para hacer los ajustes a los que haya lugar. Y como está en el costado derecho de la diapositiva que ven, pues ya el proceso de ordenamiento está compuesto por 4 fases. Básicamente la primera es la declaratoria, es un acto administrativo que la autoridad ambiental elabora en donde manifiesta que el cuerpo de agua está en ordenamiento. Luego la fase de diagnóstico en la que se construye la línea base. Posteriormente la identificación de los usos potenciales del cuerpo de agua y ya como tal la elaboración del plan. Esta diapositiva pues es tomada de la guía para la elaboración de planes de ordenamiento del recurso hídrico. Aquí está muy resumido todo el proceso propuesto para la elaboración de este tipo de planes. Son una serie de actividades, digamos que muy técnicas, que no vamos a desarrollar hoy una a una. Básicamente quiero resaltar aquellas en las que es importante la participación de los sectores productivos y que tienen alguna influencia sobre esa planificación del desarrollo. Pero a grandes rasgos tenemos aquí resumidas las fases. Como les mencionaba entonces, la primera es la declaratoria, en donde la autoridad ambiental mediante acto administrativo declara como tal el cuerpo de agua en ordenamiento. Posteriormente el diagnóstico, que es toda la caracterización de la situación actual del cuerpo de agua, para posteriormente pasar a un escenario ya que podríamos llamar prospectivo, de identificación de usos potenciales y de planteamiento conjunto de escenarios futuros a los que queremos llegar con el cuerpo de agua. Y finalmente en la elaboración ya se elabora como tal el documento final y se establecen temas mucho más específicos como los objetivos de calidad, las metas de reducción de carga contaminante, etcétera, etcétera. Es importante entonces insistir en que es un instrumento bastante técnico en el que se desarrollan unas fases de levantamiento de información, de modelación de calidad del agua, por ejemplo, que son muy técnicas, pero también que tiene unos espacios de participación en los que se recoge la información de los usuarios, que son los conocedores del cuerpo de agua, y entre todos se plantean esos escenarios prospectivos a los que se quiere llegar. Y este instrumento, en ese orden de ideas, digamos, lo vemos como una forma de materializar esa idea que se ha mencionado bastante el día de hoy, y es que todos estamos ubicados en una cuenca y que las acciones de los usuarios localizados aguas arriba pues tienen una influencia sobre la calidad y la disponibilidad de recurso en el tramo en el que nos localizamos, y asimismo las acciones que nosotros implementamos pues tienen unas consecuencias sobre los usuarios que están localizados aguas abajo. Entonces, de alguna manera con este plan se pretende incorporar ese conocimiento de todos, que todos entendamos que estamos localizados en una cuenca y que conjuntamente construyamos esos escenarios a los que queremos llegar de desarrollo sostenible. Ya yendo entonces a los productos y a su relación como tal con la planificación de los sectores, voy a ir de pronto fase a fase resaltando algunos productos que tienen particular interés y en el que la participación de todos es bien importante. En la fase de diagnóstico, entonces, este es un zoom como a las actividades que componen esa fase de diagnóstico. Básicamente, inicialmente se realiza una caracterización inicial a partir principalmente de información secundaria y de información obtenida de otros instrumentos que se han desarrollado en el cuerpo de agua. Se realiza un primer análisis de la situación actual en cuanto a oferta, a demanda y a calidad del agua. En esa caracterización inicial, muy importante, desde esas primeras etapas del proceso, la autoridad ambiental construye e implementa un proceso de participación en el que se integran a todos los actores que tienen algún interés sobre el cuerpo de agua.
y la idea es desde esas primeras fases establecer los mecanismos de comunicación y los flujos de información que se van a requerir tanto desde la autoridad ambiental hacia los usuarios como desde los usuarios hacia la autoridad ambiental. Posteriormente, entonces, hay una fase de trabajo de campo que es bien exigente en el desarrollo del plan. Como les digo, la idea es contar con una línea base detallada del cuerpo de agua y en ese orden de ideas pues, se requieren hacer campañas de monitoreo de cantidad y calidad del agua, se requiere levantar información hidrométrica y particularmente se hace un censo de usuarios muy detallado en el que se caracterizan todos los usuarios localizados en el cuerpo de agua, tanto captaciones como vertimientos, sistemas de tratamiento, obras hidráulicas que existan, de ocupación de cauce, etcétera. Se realiza la georreferenciación de todos los usuarios y la caracterización de los usos actuales del cuerpo de agua. Esto entonces como un insumo para el diagnóstico que se realiza y para la construcción de escenarios futuros. Y posteriormente viene un grupo de actividades pues, que es muy fuerte en la elaboración del plan, que es toda la construcción de línea base. Como ven, son alrededor de 10 pasos en los que, en resumen, lo que se levanta es el estado actual del cuerpo de agua, en términos, por ejemplo, de demanda, entendida como usos y usuarios, en términos de oferta hídrica total y disponible, en términos de calidad del agua, en términos, por ejemplo, de riesgos asociados a la oferta en las condiciones actuales del cuerpo de agua, y en términos también de problemáticas y conflictos asociados a esos usos del agua y a esa calidad del agua que hay en condiciones actuales. Entonces, este es el punto de partida, digamos, para la construcción del plan como tal. Y posteriormente, entonces, ya se pasa a la identificación de usos potenciales. Digamos que podría haber que las dos primeras fases son fases muy técnicas en las que la autoridad ambiental realiza el levantamiento y la caracterización de condiciones actuales. Si bien hay unos espacios de socialización en los que se le presenta a los usuarios los resultados de este diagnóstico, pues digamos que son más comunicativos. Pero a partir de la fase 3 y 4 ya entramos a un proceso mucho más participativo en los que involucramos esos proyecciones de desarrollo que tienen los diferentes usuarios en la cuenca y asimismo pues, los requerimientos de todos los usuarios a lo largo del cuerpo de agua con el fin de construir esos usos potenciales a los que queremos llegar y la calidad del agua que requeriríamos para poder prestar esos usos de agua. Entonces, como tal, en la fase de identificación de usos potenciales, perdón, me voy a volver, tenemos 4 actividades principalmente. Una de ellas es la modelación de la calidad del agua. Se realiza un modelo de calidad del agua del cuerpo de agua en ordenamiento que me permite, pues, primero caracterizar lo que ocurre actualmente y los procesos por los cuales se transforma esa calidad del agua en la actualidad, pero me permite también simular escenarios futuros de qué pasaría si diferentes escenarios, por ejemplo, de crecimiento de la demanda de agua, diferentes escenarios de saneamiento, de tratamiento en los vertimientos existentes, etc. Y una de las actividades importantes de esta fase de usos es la clasificación del cuerpo de agua. Esta clasificación está contemplada en el decreto 1077 de 2015, perdón, y básicamente son 2 clases de tramos dentro del cuerpo de agua, unas zonas en las que se admiten vertimiento y otras zonas en las que no. De acuerdo con la normatividad vigente, pues hay zonas en las que no se pueden permitir vertimientos y por poner algunos ejemplos están las cabeceras de las fuentes de agua, los tramos en los que existe alguna interacción con aguas subterráneas y las aguas subterráneas como tal, por ejemplo, sectores localizados aguas arriba de bocatomas que existan para agua potable, entre otros. Entonces, a partir de todo el diagnóstico que se realiza, la autoridad ambiental puede identificar esos tramos que se clasificarían como clase 1, en los que no se pueden admitir vertimientos, y todos los restantes serían los tramos clase 2. Y desde acá entonces se pueden identificar problemáticas porque pues, en la realidad ya en el territorio se van a encontrar probablemente tramos clase 1 en los que pueden estar existiendo actualmente vertimientos, y desde esta construcción colectiva, como les digo, de usuarios autoridad ambiental, pues tenemos que implementar las estrategias para resolver esas problemáticas en unos plazos establecidos. Adicionalmente a la clasificación, entonces se hace la identificación de usos potenciales. ¿A qué se refiere esto? El cuerpo de agua está dividido en una serie de tramos, identificamos para cada uno de esos tramos cuáles son los usos que yo quiero alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Con la idea, obviamente, de
solucionar las problemáticas y conflictos que yo haya identificado en mi cuerpo de agua en la actualidad. Por ejemplo, tramos en los que exista actualmente uso agrícola o algún uso en particular y que la calidad del agua no sea acorde con ese uso. Entonces, conjuntamente entre autoridad ambiental y usuarios, planteamos cómo vamos a llegar a futuro a prestar esos servicios ecosistémicos, podríamos llamar, o esos usos a los que queremos llegar en estas fases. Entonces, para esto es importante, obviamente, la construcción conjunta con actores relevantes y representativos que tengan interés sobre el cuerpo de agua. Se debe incorporar para la construcción de estos escenarios futuros los resultados de la proyección de demanda de los diferentes usuarios y los análisis prospectivos pues, que involucren la demanda, la oferta hacia futuro y la calidad del agua. En este punto entonces vamos a tener que llegar a una serie de acuerdos y a construir una serie de compromisos de todos los usuarios interesados y de la autoridad ambiental, de forma que se viabilicen esas transformaciones que nos van a permitir llegar a esos escenarios a los que todos queremos llegar. Y obviamente con miras hacia un desarrollo sostenible de todos los sectores y con una visión de cuenca, en la que el desarrollo de los sectores aguas arriba pues siga permitiendo que los usuarios que se localizan aguas abajo puedan seguir obteniendo los beneficios que se requieren. Para la identificación de sus potenciales, pues digamos a los que estén interesados ya en el detalle técnico, en la guía está mucho más desarrollado cómo se hace todo el proceso, pero básicamente se involucra toda la información, tanto del censo de usuarios, como la información disponible de otros instrumentos o en la autoridad ambiental. Por ejemplo, se cruzan mapas de usos potenciales del suelo, mapas de conflictos por usos del agua elaborados por la autoridad ambiental, por ejemplo, si existe la zonificación ambiental del POMCA, y todo este cruce de información me permite obtener finalmente un mapa en el que para cada uno de los tramos en el que vive mi cuerpo de agua defino cuáles son los usos actuales y los usos prospectivos en escenarios de corto, mediano y largo plazo. Este es un ejemplo entonces del río Chichimene particularmente, que estaba dividido para este plan de ordenamiento que se realizó en 6 tramos principalmente, y como pueden ver, por ejemplo, para el primer tramo, aunque en un corto plazo se pretende que los usos sean compatibles con un uso estético, agrícola y pecuario, pues el objetivo que toda autoridad ambiental y usuarios conjuntamente se trazaron es que hacia mediano y largo plazo el uso sea compatible con la preservación de fauna y flora en esa cabecera del cuerpo de agua. Importante esto pues para preservar las condiciones de oferta y de calidad para los usos que ocurren en los siguientes tramos de ahí hacia aguas abajo. Muy importante entonces, como les digo, pues esto va a generar una serie de compromisos de todos que se deben pactar conjuntamente de acuerdo a lo que queremos hacia futuro de nuestra cuenca, pero además teniendo en cuenta también la viabilidad técnica y financiera de las medidas que se requieren implementar. Y así entonces, por ejemplo, se pueden evaluar medidas como la actualización o el ajuste de los límites máximos permisibles de descargas de ciertos vertimientos, la revisión de condiciones de planes de saneamiento y manejo de vertimientos, por ejemplo, u otras medidas complementarias. Una vez construidos entonces esos usos potenciales del cuerpo de agua en escenarios de corto, mediano y largo plazo, se procede a la elaboración del plan, y esta fase consiste básicamente, está compuesta por 7 pasos, y lo que consiste ya es en aterrizar un poco cómo voy a llegar a esos escenarios futuros y qué me implican esos escenarios futuros. Entonces implica, por ejemplo, la construcción de programas, proyectos y directrices para la administración, control y vigilancia del recurso que permitan el cumplimiento de esos objetivos en los diferentes horizontes. Y por ejemplo, entonces tenemos la definición o ajuste de objetivos de calidad, la determinación de prohibiciones o condicionamientos para algunos usos o para algunas actividades o para algunos vertimientos, por ejemplo, de forma temporal o pueden ser de forma definitiva en algunos sectores del cuerpo de agua. Entonces, yendo en detalle a algunas de las actividades, este es un ejemplo nuevamente de un plan de ordenamiento del río Chichimene en el que se definieron los objetivos de calidad para escenarios de corto, mediano y largo plazo. Este es nuevamente el primer tramo en el que se dividió el río y como hemos mencionado, entonces en escenarios de corto plazo se tiene un uso agrícola restringido, pero hacia escenarios de mediano y largo plazo se busca que el uso sea compatible con la preservación de flora y fauna. Y para eso entonces cada uno de los determinantes de calidad de interés para la autoridad ambiental, pues van a tener unos límites máximos que me permitan que esos usos que esa calidad del agua, sea compatible con esos usos que definimos en conjunto.
Entonces estas ya son como las metas a las que queremos llegar hacia futuro, y a partir de ahí nos devolvemos hacia revisar cómo los usuarios y la autoridad ambiental vamos a tener que implementar una serie de medidas para lograrlas. Adicionalmente al planteamiento entonces de objetivos de calidad, tenemos la determinación de prohibiciones y condicionamientos. Como les mencionaba entonces, por ejemplo, una vez planteados esos objetivos de calidad, se van a definir si se requieren o no algunas restricciones que pueden ser temporales o definitivas de algunas actividades, por ejemplo, en algunos tramos del cuerpo de agua, y zonas en las que se pueden prohibir o condicionar la descarga de algunos vertimientos. Entonces, por ejemplo, puede ser algún caso en el que en escenarios de corto plazo la calidad del agua no sea compatible con un uso recreacional con contacto primario, entonces se pueden determinar tramos en los que se pueden prohibir ese tipo de actividades, como les digo, de forma temporal o definitiva. Y adicionalmente, el plan contempla la integración con otros instrumentos de planificación y de administración que tienen las autoridades ambientales y los usuarios. Entonces, plantea la integración con el POMCA, por ejemplo, la revisión conjunta de que los escenarios a los que estamos planteando llegar pues, sean compatibles, y particularmente la definición o ajuste de metas quinquenales, por ejemplo, de reducción de cargas contaminantes, si es que se requieren. Entonces, estas metas quinquenales pues, tienen unos plazos en los que se vencen, y si coinciden esos plazos de vencimiento con la elaboración del PORACHE, pues se deben actualizar de acuerdo con los resultados, y si no hacia futuro, en el momento en el que se venzan, pues se deberán tener en cuenta como insumos estos resultados del plan de ordenamiento del recurso hídrico. Y ya finalizando, entonces el plan contempla, como les mencionaba, el plan tiene todo, la socialización permea todas las fases en las que se divide el plan de ordenamiento del recurso hídrico, pero obviamente al cierre hay una socialización general de los resultados obtenidos y de los compromisos a los que llegamos conjuntamente, y la adopción del plan obviamente mediante un acto administrativo por parte de la autoridad ambiental. Ya para cerrar entonces unas conclusiones con respecto al instrumento, pues como les mencionaba, más que el detalle de cómo se elabora o el detalle técnico, me gustaría como dar la idea que el plan de ordenamiento del recurso hídrico es un instrumento de suma importancia para esa planificación del desarrollo sostenible de los sectores, en el que todos construimos de alguna manera, entendiendo que estamos localizados en una cuenca junto con una serie de usuarios que tienen una serie de requerimientos también, construimos los escenarios futuros a los que queremos llegar y nos trazamos unas metas y unos compromisos para cumplir esos objetivos. Insistir entonces en que, aunque es competencia de las autoridades ambientales, son ellas las que desarrollan todo el componente técnico y todos los análisis, pues tiene toda una serie de espacios de participación en los que conjuntamente construiremos esos escenarios. Y esa participación pues es de dos vías, ¿no? Los usuarios le aportan información a la autoridad ambiental acerca de sus actividades y de los requerimientos, y la autoridad ambiental a su vez aporta todos los resultados de esos análisis técnicos que se hacen para llegar a esos acuerdos futuros a los que se quiere llegar. Eso era básicamente lo que les quería presentar. Muchas gracias.